Alguien flaquísimo, Sí. que empieza usando desde el principio química. ¿Cuánto músculo podría ganar en un año? En un año. En un año podría ser una bestia. Y te sacabas el puto tupper de merluza con vegetales, pues brócoli o algo así, cocido al vapor y mal cocido, porque claro, lo haces hasta sin ganas. Estás. A ver, yo estaba un poco fundido en ese momento. Y salía de la barra, me iba al baño, que a las 3 de la mañana, como te esperas un baño de la discoteca en la que hay 1000 personas. Pues, Yo he estado en ese baño de esa discoteca. Es asqueroso. No te lo compro comer Claro, un tío. tupper de brócoli, ¿eh? Básicamente le compras la química a un tío que realmente el producto no sabes de dónde coño ha salido. ¿Llegaste a experimentar algún efecto secundario? Sí. ¿Cómo puedes detectar si alguien usa química? Si tiene unos hombros en forma 3D, utiliza química. No. ¿Se liga más o no se liga más cuando estás así de pétago? El otro día iba de camino al gimnasio y me para un tío. Pues yo tengo mujer e hijos, soy una persona seria, pero simplemente admirar, ¿no? A cambio de una compensación económica. ¿El uso de química hace que te encoja el tamaño del pene o de los testículos? ¿Sí o no? A ver, ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Vamos a ir al grano. Vamos a ello. Hemos venido a hablar de química. Venga, vale. Cuéntame, ¿cómo fue el paso de empezar a usar química y por qué tomaste esta decisión? Vale, a ver, yo creo que antes de nada tendríamos que, por lo menos por poner en contexto, yo empecé a entrenar a mis 15 años de edad y pues bueno, poco a poco fui progresando, lo típico, en ciertos momentos pues te encuentras con ese periodo de estancamiento que cualquier chaval quiere superar al fin y al cabo, pero ese no fue mi caso. De hecho, traté de cada vez involucrarme más en cuanto al entrenamiento, la nutrición y poco a poco pues fui dando pequeños pasos. Y la cuestión es que llegó un momento, ya cuando me planteé la idea de competir, en el que me di cuenta de que, pues bueno, si quería realmente ir al mismo nivel que el resto de competidores, pues debía hacerlo. Entonces, claro, ese fue yo creo que el momento en el que tuve que tomar la decisión de usar o no usar. ¿Y de dónde viene ese pensamiento de tengo que usar? En plan, ¿quién te anima? ¿Dónde lo ves? ¿Qué es lo que te empuja a tomar la decisión Bueno. y decir, lo voy a hacer? Vale, a ver, realmente sí que es cierto que de hecho hay una federación que es natural, por tanto, pues podría haber ido a esa federación. Sin embargo, en ese momento la mayoría de gente que conocía del sector, pues bueno, competía en IFBB y fue un poco pues también conociendo cada vez más a otros atletas, competidores y viendo un poco pues el mundillo que hay, ¿no? Pues qué es lo que se está usando, qué es lo que se está haciendo y luego también mis ganas de realmente hacer un buen papel, ¿no? ¿Quién me propone? Como tal, no puedo nombrar a alguien que diga, pues fue mi preparador o fue un compañero con el que entrenaba, pues no fue así. De hecho, sí que durante el tiempo estuve teniendo como diferentes opiniones, ¿no? Con respecto al uso de química y tuve que planteármelo un día que me senté conmigo mismo y dije, bueno, realmente esto es algo que me gusta, disfruto haciéndolo, es una disciplina que me apasiona y me gustaría poder hacer un buen papel en una competición. Por tanto, pues ese fue el motivo por el que di el paso. Para que la gente entienda un poco en el punto en el que estabas, ¿tú tomaste esa decisión cuando ya tenías un buen físico o cuando estabas en la absoluta mierda y querías conseguir resultados rápidos? Me parece una muy buena pregunta porque yo, vamos, durante todo ese tiempo he conocido a muchísimas personas que no llevaban ni siquiera un año entrenando o un año y medio y se planteaban el uso de utilizar pues estos compuestos para, digamos, que el proceso fuera un poco más rápido. En mi experiencia, hay que decir, ahora lo comentaré porque voy a comentar algo que normalmente no se dice y va a ser muy interesante, ¿no? Con respecto al uso de química. Y es que esperamos unos resultados brutales y luego muchas veces el resultado no es tan bueno como esperamos, ¿vale? Pero lo dejo para más adelante. El caso es que yo, pues en este caso, llevaba ya entrenando 3 años, bueno, de hecho 4 años. O sea, yo empecé a usar química a los 19 años. Llevaba ya 4 años entrenando duro, había hecho una sesión de fotos, ya había hecho una definición natural, de hecho tengo fotos.
Las pondremos las fotos por aquí para que lo Pondremos las veáis, fotos. porque la verdad es que tenía un físico que yo le he dicho, ¿ya eras natural? O sea, ¿aquí eras natural? Sí. Porque parece que no lo eres, pero fisicazo. La verdad es que fisicazo. Gracias, tío. A ver, mira, haciendo memoria, ahora mismo, tío, recuerdo que tenía como varios referentes. Uno de ellos, bueno, el famoso Jeff Seed, tío. Claro, tú veías sus vídeos, veías su físico y decías, ¡buah, yo quiero estar como él! O sea, veías a otros culturistas, a otros competidores y decías, joder, es que quiero dar el paso. Y yo, de hecho, ingenuo de mí, la primera vez que me propuse a usar, yo dije, ¡buah, pues voy a empezar a usar y me voy a poner súper estético, en plan masivo, tal. Y luego no fue así. O sea, no fue así. ¿Cómo das el paso de llegar a ese punto? Es decir, ¿dónde buscas el tema de la química y dónde se consigue la química? ¿Se consigue en una farmacia? ¿Tú vas al Mercadona y pillas ahí la química? ¿Dónde está esto? A ver, punto interesante. Y además hay que andar con cuidado cuando se responde a esto porque, bueno, partiendo de la premisa de que bueno, la venta, lógicamente, pues es ilegal, ¿vale? En este caso, pues hay gente que, digamos, se dedica a esto, vamos a dejarlo así, y realmente es muy sencillo coincidir con estas personas, ya que cuando entras en un mundo en el que hay gente que compite, hay gente ya pues que está en la dinámica, ¿no? En la que pues se utilizan fármacos, pues también es fácil conocer a otras personas pues que también ganan dinero con ello, con la venta. O sea, básicamente es un camello, ¿no? A ver, en vez de ser un tío flaco con... Básicamente le compras la química a un tío que realmente el producto no sabes de dónde coño ha salido, ¿vale? Que seguramente sea de Rusia, tío, que a saber dónde cojones han hecho esa mierda. Igual han hecho en una puta bañera. A saber las medidas de seguridad que han utilizado. O sea, realmente es muy turbio todo, porque tú no sabes ese producto, claro, cuando se somete a un procedimiento, ¿no? Pues en el que se asegura que el producto, pues, coño, cumple con un estándar de calidad, una farmacéutica, es muy diferente, pero en estos casos, pues suelen ser laboratorios under, que no se sabe, pues, de dónde coño vienen, pero además es que incluso el etiquetado, tal, realmente suele estar muy trabajado, o sea, parece incluso un medicamento, pues en este caso lícito, o sea, algo que realmente es, pues eso, producido por un laboratorio. ¿Y no te da miedo meter algo en tu cuerpo que no sabes de dónde ha Muchísimo, salido? muchísimo. O sea, de hecho fue una de las cosas que más me jodía a la hora de usar, porque claro, yo no sabía, o sea, yo con eso soy súper escrupuloso, o sea, no me gustaba nada la idea de tener que meterme al cuerpo algo que no sabía de dónde coño había salido, saber, ¿no? Que al final pues puede tener ciertos efectos secundarios, pero ya no solo derivados del fármaco como tal, sino pues también imagínate que contenga una cantidad más alta de metales pesados, porque durante su elaboración, pues bueno, pues hay que tener en cuenta ciertos factores y no hay ningún tipo de estándar, ¿no? que asegure que todo eso se ha hecho así. Así que, lógicamente, pues es un peligro. Con todo, ¿eh? O sea, ya sea a nivel de esteroides anabolizantes, ya sea a nivel, pues yo qué sé, Viagras, por ejemplo, también creo que es una cosa que se produce mucho. No soy un experto en el tema, ¿vale? Porque nunca he comprado. Pero sí que es, joder. Hablaremos de eso, ¿eh? Hablaremos también de cómo afecta Buah, ya hablaremos la de química eso. Sí. al aparato reproductor masculino. De acuerdo, Y sin problema. si te hace que te reduzca el tamaño, si no, si rindes igual, si no... Hablaremos de ello, pero yo quiero saber cómo fue esa primera vez que conseguiste la química, fuiste a casa y tuviste que utilizarla. Es decir, ¿cómo se utiliza eso? ¿Se come? ¿Cómo es? No se come, tío. Para alguien que desconozca completamente este mundo. No se come. A ver, hay dos tipos de vía de administración. Una de ellas es la vía oral. En este caso, pues comprimidos, como pueda ser pues, un ibuprofeno, como pueda ser pues, cualquier tipo de medicamento. La mayoría de la gente que quiere utilizar química, que por cierto, hay muchísima gente que no se dedica a la competición
y en un momento puntual, pues justo antes de ir a la playa o cualquier tipo de evento, por ejemplo, el ámbito gay es muy común. Conozco mucha gente pues que justo cuando hay una fiesta o no, o el orgullo tal, pues hay mucha gente que realmente consume. Pero el caso es que gente que no está tan familiarizada y demás, que está empezando, dicen, bueno, voy a tirar de orales, ¿no? Pues pastillas, que es lo más cómodo, realmente. Luego, si quieres, luego comentamos por qué razón no es la mejor alternativa, e incluso desde un punto de vista salud, o sea, no hago apología al uso, por supuesto que no, simplemente digo que puestos a decidir entre orales o inyectables, realmente no es lo que parece. O sea, no los orales son menos perjudiciales que los inyectables, ¿vale? O sea, ambos son perjudiciales, a eso me refiero. ¿Por dónde íbamos? ¿Cómo se toma? ¿Cómo se toma? Decíamos, por una parte tienes orales, por otra parte inyectables. Normalmente lo que se consume son inyectables. O bueno, normalmente se hace una combinación incluso de ambos. Pero los orales no suelen suponer más de un 10, un 20% de lo que es la dosis en total. Claro, porque los orales al final acabas teniendo más problemas en cuanto a estómago, riñones, hígado, ¿no? Que no lo otro que va directamente a la sangre. A nivel de metabolización, pues sí, o sea, la carga hepática que generan es mayor. También depende del compuesto, pero sí. Tema dinero. Tú, claro, pongámonos en la situación, 19 años. ¿Es caro, no es caro? ¿De dónde sacas el dinero? A ver, es caro. Claro que es caro. Claro que es caro. ¿Caro cuánto es? Porque, claro, caro para ti puede ser no caro para mí y viceversa. ¿Cuánto te puedes dejar más o menos al mes en química? Pues es que depende. Si tengo que comparar, por ejemplo, la primera vez que hice uso de ella con la última vez, pues la diferencia es sustancial. Claro, tampoco tampoco lo hice igual una vez que otra. En la segunda vez tuve muchas más precauciones, tuve muchas más cosas en cuenta. Entonces, Claro, entiendo que tiene que ver un poco la cantidad, la calidad, ¿no? cantidad, y creo que cantidad no tanto. Calidad, claro, lógicamente pues se encarecen los precios, pero además de ello, pues asegurarse, ¿no? de que estás haciendo, digamos, un protocolo que, entre comillas, pues sea eficiente. Vale, a nivel de seguridad, a nivel de salud, siendo que no vas a garantizar ninguna de ellas, pero bueno, por lo menos quizás un poco más que haciéndolo sin tomar ningún tipo de medida. Precios. Necesitamos Precios. Pues eso mismo quería decir yo. El caso es que cuando consumes ciertas sustancias, ¿vale? Que son a su vez recomendables cuando haces uso también de una primera sustancia, es decir, por ejemplo, pues tomas una sustancia que tiene que ser efectos secundarios. Entonces, tomas una segunda sustancia para omitir, ¿vale? Estos efectos secundarios. Vale. Eso hace que el precio se encarezca una barbaridad. Porque, claro, estamos hablando de que ya son 2 fármacos, seguramente uno de ellos sea directamente de farmacia, entonces hablamos de que el precio es mucho más alto. Y un baremo más o menos para que la gente se pueda hacer una idea. Vale, si vamos al grano, para empezar, yo creo que es fácil que entre 300, 400, si empezamos. Vale, eso es solo de química, pero luego, claro, la química no va sola, porque la química no te la puedes tomar como si fuese proteína o como si te compras la pechuga de pollo en el Mercadona. Es a lo que voy. Necesitas a alguien que te diga cuánta química tomar, ¿no? Eso es. Y qué tomar y cuándo tomarlo. Eso es. Que eso también se paga. Claro, o sea, normalmente suele ser pues una persona que tiene experiencia en ello. Con esto no quiere decir que sea médico, pero sí que suelen ser personas que pues tienen cierta experiencia en ello y lógicamente también se paga el asesoramiento. Luego también lo que estaba comentando, hay ciertas sustancias que producen efectos secundarios, como por ejemplo la ginecomastia, por tanto ya deberías de utilizar un medicamento que inhiba este efecto. Vale. En este caso, pues lo que decimos, encarece en total lo que es ese periodo que estás usando. Y cuando terminas el ciclo pasa exactamente lo mismo.
si haces una buena recuperación con determinados compuestos, también va a encarecer mucho el precio. De hecho, normalmente se tiene en cuenta, fíjate, la pregunta que me has hecho es desde la perspectiva, ¿cuánto cuesta el ciclo? Sin embargo, el ciclo no suele ser lo que más cuesta, porque hay otros muchos fármacos, o incluso fármacos que se toman después del ciclo, que cuestan incluso más. Entonces, quizás si nos referimos solo a lo que son los anabolizantes, vale, hablamos de 300 euros. Pero si sumamos el cómputo general de medicamentos, pues igual la cosa se va a 600, 700, ¿entiendes? Más preparador, ¿no? Entiendo. Más médicos, porque todo si esto se tiene... hacen las cosas bien, Bien, ¿no? sí. O sea, Y tema médico, también llevas un control. a ver, La gente suele llevar control. no, la gente no suele llevar control. O por lo menos la gente que yo he conocido, la gran mayoría, un 90%, no lo llevan. O Es sea, decir, la mayoría de gente que usa química no tiene ningún tipo de control Ninguno. médico y lo hace Sí, por o a ver sea, qué pasa. hacen caso a un tío que se hace llamar profesional en ese tipo de temas y confían en lo que les dice, básicamente. Lo cual, pues, coño, es una cosa que genera un poco de inseguridad. O sea, tienes que conocer muy bien a esa persona, que tenga una experiencia, ¿no? Que digas, joder, es un tío con un bagaje. O sea, realmente lo que me va a decir. Y aún así, hay muchos preparadores que queman al atleta. O sea, lo funden. Lo funden. Decides usar química, empiezas a usar química, ¿qué notas en el cuerpo? ¿Qué notas esas primeras semanas? A ver, ¿Realmente la química hace tanto efecto a como decir dicen? verdad. ¿Es mágica? ¿No es mágica? No, no lo es. Hay muchísima gente que, lo que decíamos, Borja, piensa que la primera vez que utilice química va a ser como ¡pum! Y no, no es así. O sea, yo de hecho pensaba que mi físico se iba a transformar en los próximos 2-3 meses y la verdad es que no fue así. Empecé a utilizar química y lo que sí que noté a partir de la tercera semana, cuarta semana, es que, hostia, entrenar se estaba haciendo jodido. ¿Sí? Sí, tío. Sí, sí, sí. O sea, dolía más. Por ejemplo, las contracciones que antes sentías, pues ahora es como que dolían más. Es como que podías entrenar más duro, pero tú sabes cuando llegas al fallo, cuando parece que llegas al fallo, pero no has llegado al fallo y puedes exprimir un par más de repeticiones, pero duele que te cagas. Pues esto es lo mismo, pero multiplicado por 3. Es como que puedes dar más de sí, pero también tienes que superar un umbral de dolor que es mayor. ¿Aumentas automáticamente tu umbral de esfuerzo? ¿O no? Sí, ¿no? Es algo que notaste. O sea, aumentas el umbral de, digamos, sí, bueno, como lo quieras llamar, dolor, molestia. Es decir, Pero el esfuerzo lo pones tú. tienes más fuerza, por lo tanto... Hombre, más fuerza sí tienes. Claro. Pero es que no es solo a nivel de fuerza. O sea, creo que no es lo mismo, ¿vale? O sea, sí, puedes tirar más fuerte, puedes tener más fuerza, pero no es exactamente lo mismo. Entonces, pues, como iba diciendo, ese fue creo que lo primero que sentí. Luego sí que fue, pues, ganancias de fuerza, ganancias de peso. Lógicamente, pues, sí que ves que empiezas a ganar ciertas formas. O sea, hay una gran diferencia, lógicamente, entre ir natural y no ir natural. Pero sí que es cierto que esas expectativas que tenía de dar un grandísimo cambio, realmente no es así. O sea, por lo menos no con el uso durante 3 meses o 2 meses. ¿Cuándo notaste el cambio de usar química? Si digo la verdad, yo empecé con 19 años y fue simplemente, pues eso, o sea, una preparación, tal. Vale, fue poco tiempo, fueron 2 meses. 2 meses usando química. Exacto. O sea, luego pues me recuperé, no tuve ningún tipo de problema. Luego ya, pues como quise volver a competir, pues ya empecé a meter un poco más de caña. Pues empecé a planificar un poco todo de una forma diferente. Y creo que fue a partir ya de la tercera vez que usé, que fue cuando dije, joder, realmente ha habido un cambio. ¿Qué pasa? Que detrás de eso, también es cierto que yo en ese momento, fíjate,
con 19, 20 años, tú sabes, Borja, que tienes colegas que te dicen, oye, ¿quieres salir a tomar una copa o tal cual? Y yo en ese momento estaba como súper focus, tío. No salía ni un puto día y estaba súper centrado en lo mío. O sea, te quiero decir que también, bueno, también, más bien la base era el trabajo. Claro. A nivel de entrenamiento, a nivel de nutrición. Claro, que mucha gente se piensa que la química te va a dar el trabajo Claro. que tú no estás haciendo. Cuando Exacto, la exacto. química solo tiene sentido, por lo menos para mí. Sí. Y conociéndote Sí, sí, a ti, también para ti. Si realmente pones el trabajo, haces todo perfecto y quieres ese plus que no puedes conseguir de forma natural. O sea, la química lo que te va a permitir es poder rendir por encima de tus posibilidades. Si tú no has aprendido a rendir a un 90%, 95% de tus posibilidades, no lo vas a aprovechar. Por eso digo, hay mucha gente que empieza a usarla, pero tú ves cómo entrenan y dices, joder, si no estás haciendo una técnica correcta, si no estás haciendo un entrenamiento correcto, una nutrición, ¿sabes? Que sea correcta. Si no estás siguiendo la dieta, ¿a dónde vas usando Si química? no estás haciendo las cosas bien, Si te hinchas hamburguesas. claro, o sea, primero, joder, intenta aplicar todo lo que puedas para mejorar de manera natural. Y si aplicando todo eso te llegas a estancar y además tienes objetivos de competición, pues entonces, o yo qué sé, pues te puedes plantear. Claro, pero hasta llegar a ese punto, primero tienen que saber el sacrificio y la disciplina que conlleva eso, porque tú mismo Claro. estabas trabajando en la noche mientras hacías todo esto. Sí, o sea- Es decir, ¿cómo es esto de trabajar en una discoteca, acostarte súper tarde, estar de camarero y llevar todo este estilo de vida, de tuppers, Sí, tener tío. que ser súper estricto con las comidas, entrenar, química? ¿Cómo sobrellevabas todo eso? Pues a ver, es una movida porque yo estuve trabajando, bueno, trabajaba en la tienda de suplementación de lunes a viernes, bueno, de lunes a sábado, realmente, y lo compaginaba con trabajo en la noche, que normalmente era viernes y sábado, pues por la noche. El caso es que, claro, a nivel de descanso, pues como te imaginarás, el fin de semana era locura. De hecho, muchos días salía de entrenar y directamente, o sea, salía del trabajo, perdón, en la noche y directamente me iba a entrenar. Y es locura, o sea, yo recuerdo que tuppers a todos los sitios, sobre todo en la época en la que me preparaba para competir. De hecho, tío, me estoy espérate. riendo porque me acuerdo que el otro día hablamos. Quiero que cuentes dónde te comías los tuppers en la discoteca en la que trabajabas. No vamos a decir nombres, pero me lo contaste el otro día y flipé. No pasa nada por decirlo, ahora me ha pelado. El caso es que el otro día estábamos hablando, Borja y yo, tomando una copa de más y dijimos, joder, está siendo una conversación cojonuda y precisamente ese tipo de cosas mola mucho contarlas porque, tío, o sea, la gente flipaba. La gente flipaba porque me sacaba un puto tupper, claro, en preparación, ¿qué comes? Comida de mierda, porque es que no hay otra, tío. Y te sacabas el puto tupper de merluza con vegetales, pues brócoli o algo así, cocido al vapor y mal cocido, porque claro, lo haces y estás sin ganas. A ver, yo estaba un poco fundido en ese momento. Y salía de la barra, me iba al baño, que a las 3 de la mañana, como te esperas un baño de una discoteca en la que hay 1000 personas. Pues, Yo he estado en ese baño de esa discoteca. Es asqueroso. No te lo compro comerte Claro, un tío. tupper de brócoli, ¿eh? Sí, pero el hambre era tan grande que es que abrías el tupper, olía a mierda y hacías, uff, mi comida, tío, qué hambre tengo. Y lo disfrutabas. Estaba el baño meado, encharcado todo y tú ahí, de puntillas, comiendo el tupper, tío. O sea, era cebado. Pero bueno, yo qué sé, al final sí que es cierto que cuando trabajas por algo y además ves que estás progresando y ves que hay un resultado, pues yo creo que todo eso merece la pena, tío. O sea, yo era el puto raro que hacía esas cosas, tío, que nadie comprendía. Pero luego la gente sí que es cierto que decía, hostia, eres admirar. O sea, claro, gente que trabajaba conmigo, que veía esas cosas y luego veían, ¿no? Pues toda la preparación y demás. Y claro, es... Y haciendo esto, ¿qué opinión te da estas personas que toman la vía rápida, que no quieren pagar el precio que conlleva tener un buen físico, que no quieren hacer todo ese sacrificio y que usan química mientras comen comida basura y lo hacen como la vía rápida? No pasan por ese proceso que has pasado Claro. tú. A ver, yo realmente, ya no es lo que opine yo.
o por lo menos no de manera subjetiva. Pero si tengo que opinar de manera objetiva, al final no les va a compensar y lo van a dejar. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer un ciclo de 2 meses si quieres, Borja, pero de aquí a 3 meses seguramente hayas perdido un 80% de las ganancias que has tenido. Entonces no te va a compensar. O sea, va a ser, no sé si me entiendes, Va a ser una rueda, tío. ponerte en peligro, en cierto modo, ¿no? Exacto. Perjudicar tu salud Perjudicar tu salud por una satisfacción a corto plazo. a corto plazo, que además desaparece, que te has dejado también el dinero. O sea, es un absurdo. O sea, yo opino que en general utilizar química es un absurdo, ¿vale? Y si eres competidor lo es, bueno, ya eso cada uno puede sacar sus opiniones, yo ahí no opino, pero lo que sí que es cierto es que una persona normal, que cuando digo normal es una persona que no lleva una disciplina en general en su rutina de entrenamiento, nutrición, un buen descanso, tal, no consume otro tipo de drogas, hace ese tipo de consumo, ¿no? Simplemente por alcanzar un físico, el físico deseado, siendo que no se está cumpliendo lo que decimos, pues al final está abocada a eso, tío, a que tendrá unas mejoras que para ellos muy grandes, para mí pequeñas mejoras, y que además después es que van a desaparecer. Encima también en cierto modo puede llegar a generar una dependencia por esa sustancia, porque Correcto. sin meterle mucho esfuerzo ves que tienes resultados físicos, vas a decir, joder, esto es la hostia. Porque sí que hay evidencia científica que muestra que se puede llegar a ganar masa muscular simplemente por el uso de determinadas sustancias, aunque no realices ejercicio físico. Por lo tanto, estas sustancias funcionan. Ahora bien, hay que pensar y plantearte si quieres pagar las posibles consecuencias que conlleva el uso de estas sustancias y si estás dispuesto a poner el trabajo que conlleva usarlas. Sí, o sea, por una parte, sí que es cierto que, bueno, yo alguno he visto, algún estudio que demostraba esto. Mejoras físicamente, o bueno, más bien, puedes ganar masa muscular, pero no son unas ganancias lo suficientemente grandes como para decir, hostia, qué físico. Claro, o sea, realmente lo ves por la calle y no dirías siquiera que entrena. Claro, ahora, respecto a su estado inicial, pues... Claro. Bueno, pero ahí está, me refiero, alguien avanzado quizá no progresa, pero una persona que no tiene mucha masa muscular o que es principiante sí que podría progresar. Sí, eso sí. Continuemos con el tema de la noche, continuamos con el tema del físico. ¿Se liga más o no se liga más cuando estás así de pétao? Tío. Porque, no me jodas, tenías un físico de dios griego. Te contesto una de las cosas que más suele sorprender. A ver, la mayoría de chavales que empezamos a entrenar, empezamos en parte, por lo menos en parte, precisamente por ello. Porque dices, joder, pues estoy fuerte, también pues las chicas se van a fijar más en mí, porque tendré un mejor físico, porque tal. Y claro, lógicamente, pues en parte es así. Pero cuando llegas a cierto punto, ¿no? Es que desarrollas tu físico, ¿no? Hasta tal punto, pues que puede generar aversión a algunas personas. A ver, tampoco es eso, yo tampoco estuve tan grande. Bueno, igual tú me ves en ese momento y dices, cabrón. Pero bueno, tío, no precisamente. O sea, no tiene por qué ser así, ¿sabes? O sea, hay muchas tías a las que, a la mayoría de las tías no les gusta ese tipo de cuerpos. De hecho, te diré más. Sí, hay mucha gente que se gira. Yo, de hecho, alguna vez, pues cuando salía a tomar una Coca-Cola en alguna discoteca o algo, pues sí que es cierto que la gente se gira, te miran, tal, como diciendo, hostia. Pero a la hora de ligar, ligas más con tíos que con tías. O sea, se fijan más en ti los tíos que las tías. Y es una puta realidad que te deja loco porque dices, joder, ¿cómo es posible? Si estoy justo... Pero no, tío, no tiene por qué. ¿Pero tú crees que eso es porque son tíos y porque somos tíos? ¿O por qué? Porque yo sí que he vivido el hecho de decir, buah, me apunto al gimnasio, me pongo hiperpetado, que seguro que atraigo la atención de muchas más tías. Y luego precisamente en el gimnasio lo que te vienen son tíos a decirte, buah, qué fuerte que estás. Sí, o sea, eso te ha pasado seguro. Es una pasada. Pero estamos hablando del tema ligar. ¿Tú crees que entran más los tíos por el hecho de que somos tíos o por qué? Porque yo sí que lo que experimento es que subo una foto a Instagram y me responden 3, 4 chicas,
Pero me responden 10 tíos. O sea, los tíos Bueno. estamos demasiado salidos. Los tíos están muy salidos. No lo sé, tío. O sea, el otro día iba de camino al gimnasio y me para un tío mayor, ¿vale? Tendría sus 47 años, 48. Oye, disculpa que te moleste. Mira, te quería hacer una proposición. Se viene proposición. y yo, ¿qué quieres? Es que te he visto que estás muy fuerte y te quería proponer. Es que a mí es uno de mis deseos es admirar este tipo de cuerpos. Yo tengo mujer e hijos, soy una persona seria, pero simplemente admirar, ¿no? Y a cambio de una compensación económica. O sea, vamos, yo me descojonaba. Quiero decir, hay tíos a los que les mola, tío, esto de ver a un físico, un tío súper musculado y yo qué sé, pues admirarles o tocarles. ¿Lo hiciste o no lo hiciste? No lo hice, tío. Me ofrecía 100 euros. O sea... 100 euros encima. Sí, tío. Súper O sea, poco. vaya pobre. Ya ves. O sea, no sé, igual... Si me ofrece 20.000, pues... 20.000. Bueno, igual un poco menos, ya, porque... ya sabéis, por 20.000 pavos... A ver. Solo mirar. En verdad solo mirar. Bueno, igual te toca un poco así el bíceps o... Bueno, hay gente que se pone un tanga y sale a posar a un escenario gratis. ¿No? Sí, también hay mucho marica por el sueldo, ¿eh? Hablemos de eso, hablemos del tema competición. ¿Cómo fue esa etapa? Porque el uso de química al final te llevó a competir, ¿no? Exacto. ¿Por qué decidiste competir? ¿Cómo diste el paso? O sea, realmente yo hice mi primera definición de forma totalmente natural con 18 años y pues ahí fue cuando, joder, empecé a abrir poco a poco puertas y había otras personas del sector del fitness que me decían, hostia, chaval, tú vales para esto. O sea, joder, tienes un físico muy bueno, tienes una muy buena estética y eso fue lo que me motivó a salir a competir. Claro, una vez ya decidí competir, con esa presión de querer hacer un buen papel, dices, bueno, a ver, que todo el mundo usa, o sea, yo tengo que usar, no voy a ir sin usar porque entonces, pues no voy. Que igual es un error pensar así, ¿eh? Pero bueno, yo lo pensé así. Claro, pero si vas a una competición de no naturales, al final ir ahí sin usar A ver, es es ¿no? que la Es como mayoría de meterte competiciones son en una así. competición de Ferraris con mi Nissan Almera. Estás destinado a perder, Sí. ¿no? En cierto modo. Exacto. Entonces, decides ir y ¿qué ocurre? Pues que el nivel era muy alto, tío. O sea, fíjate que yo venía usando química, pues eso, los 2 meses de preparación. Pero luego una vez allí me di cuenta de que, hostia, había chavales que realmente estaban bastante grandes. O sea, eso que era un regional. Pero en comparación conmigo, pues sí que es cierto pues que me acojoné, tío. Vi a gente muy fuerte. O sea, yo nunca había visto a gente tan fuerte, ¿no? En ningún lugar. Pues claro, vas a una competición. No sé, tío, y me veía súper delgadito en ese momento. Y fíjate, pues lo que decimos, había estado usando química. Luego, poco a poco, pues te vas dando cuenta de que, no sé si más a día de hoy que antes, no lo sé, pero la gente va. Full equip. La gente va a tope, ¿no? tío. Ya ves. O sea, la gente va a tope. Y eso es una cosa que a mí también me jode, en cierto modo, porque, tío, claro, tiene también una repercusión bastante negativa para la salud. Entonces... Claro, hay que tener cuidado con no quemar etapas, ¿no? Exacto. O sea, hay que saber hacer las cosas bien y mantenerse en el tiempo y ser constante. Y... Bueno, luego también hay muchísima gente que no vale para este deporte y se castigan mucho. O sea, es un tema que no me gusta hablar porque quizás, pues... No, pero lo podemos hablar, es decir, al final hay factores que quizá no dependen tanto de la Claro, persona, que claro. si quieres ser el uno, puede que no lo consigas. Es decir, por ejemplo, la Exacto. genética es muy importante. La genética, pero a diferentes niveles, Borja, porque a nivel de desarrollo muscular o a nivel, por ejemplo, de inserciones, a nivel de estética, es importante. Pero a nivel de química también es importante. Por una parte, cómo tu cuerpo tolera Esa sustancia. todos los efectos secundarios que conlleva. O sea, ¿tienes un cuerpo que resiste todo eso o no? Hablo a nivel de culturismo, ¿vale? O sea, hablo a nivel de que la gente va, pues, puesta de verdad. Y por otra parte,
¿Cuál es el efecto que hace la química en tu cuerpo? Porque hay gente que con unas cantidades relativamente bajas, pues los efectos son bastante positivos. Positivos me refiero en cuanto a ganancias. Son bastante buenos. Sin embargo, hay gente que toma el doble de dosis, pero los efectos no son tan altos. Pues como cualquier droga, ya sabes. O sea, hay gente que se consume, yo qué sé, un cubata y ya va doblada como yo, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, claro, también depende un poco de esa recepción que tenga cada persona. Entonces, a menos cantidad que tengas que usar, pues claro, mejor disposición porque menos te expones. Claro. Eso es una cosa que igual no se tiene muy en cuenta, pero hay gente que hace un ciclo y es como ¡boom! Hay gente que no. Hay gente que no. ¿Qué te lleva a dejar el uso de química? Pues dejé todo justo en el año 2020, porque yo estaba preparándome en ese momento para mi primer campeonato internacional, que además era en Noruega. Yo iba a tope con todo, o sea, iba... ¿Tienes fotos de ese momento? Sí, tengo fotos en ese Las momento. las pondremos también. El caso es que yo acababa de quedar segundo en la Copa de España, de ganar 2 campeonatos más, o sea, esa temporada fue como que prácticamente gané la mayoría de las cosas. Era tu momento. Era mi momento, o sea, físicamente estaba bastante bien y dije, bueno, ya vale de bromas, o sea, quiero vivir de esto, en ese momento por lo menos así era, y era mi pasión, quería realmente dar el paso de mostrar una versión física muy diferente, mucho más trabajada, por tanto estuve como 8 o 10 meses en una muy buena preparación, que además fue bastante jodida porque tuve alguna lesión. Y justo a 2 putas semanas de competir, tío. O sea, tenía ya los putos billetes del vuelo comprados, tenía el alojamiento, incluso competía creo que el día 25 de abril, pues el día 26 era mi cumpleaños, o sea, tenía todo, estaba ya todo súper planificado. Qué mejor cumpleaños. O sea, Total. Sí. el caso es que, bueno, pues justo con tema de la cuarentena, pues se jodió todo, lógicamente. Se cancelaron todos los eventos y ahí fue cuando me vine súper abajo. Porque había invertido, pues prácticamente todo lo que tenía, había trabajado muchísimo en ello. O sea, estaba trabajando en esos 2 curros, tal, para al final financiar todo. Y claro, y en esa preparación iba ya a muerte. O sea, iba pues con expectativas de hacer lo que realmente yo esperaba, que era dar un buen papel, ofrecer un buen papel en una categoría que era incluso categoría senior, yo era junior en ese momento, o sea, una categoría incluso superior. Pero bueno, pretendía eso. Y cuando se canceló todo, pues ya se me fue la olla. Lógicamente en ese momento dejé todo, o sea, dejé dieta, dejé el entrenamiento, bueno, hice alguna pijada los primeros días, pero a nivel mental no sé qué me pasó, no pude gestionar todo eso. Y eso, ese fue justo el momento donde dejé de utilizar la química, ya que no tenía sentido. O sea, no había competición, no iba a competir, pues ya no había necesidad, ¿no? Nos encierran en casa, dejas de usar la química, sigues entrenando, ¿qué haces con la dieta? Tío, ¿Cómo gestionas esa situación? ¿Qué viviste? Ten en cuenta que llevaba ya 2 meses en definición, incluso más de 2 meses. Claro, estarías súper seco en ese momento, ¿no? Claro, o sea, de hecho tengo un vídeo en el que estaba haciendo posing, que también lo vamos a poner. Y justo en ese momento, o sea, fue como la semana de antes, Borja. Y el caso es que creo que la primera semana intenté adaptarme. Era como, bueno, de momento son 15 días, no pasa nada, vamos a intentar sobre la marcha. Y la alimentación sí que, pues lo típico, la cagas un poco más. Con el entrenamiento sí que es cierto que pedía a un colega también pues una mancuerna, más una que tenía yo, me fui apañando, fui haciendo ejercicios en casa. Pero claro, pasaron 2 semanas y la situación se prolongó. Y así, pues con el tiempo, cada vez se prolongaba más la situación, no de la cuarentena, y ahí, pues no sé qué me pasó. O sea, no sé qué me pasó, pero dejé todo, o sea, dejé de entrenar. Qué duro eso, ¿eh? Después de un montón de años Sí. entrenando, dándolo todo por... Claro, o sea, fueron 6 años, ten en cuenta que era mi pasión. O sea, era no solo un hobby o no, era realmente la razón por la que yo me levantaba todas las putas mañanas a hacer el cardio en ayunas, temprano, por la que yo estaba dispuesto a dejarme los huevos en lo que fuese.
O sea, era aquello que realmente, ¿sabes cuánto es un objetivo que te hace movilizarte, vamos, en todos los niveles? Pues claro, por eso mismo fue duro, porque un chaval que tiene un sueño, que tiene un objetivo, que trabaja tan duro por él, ¿no? Y que en determinado momento, pues parece que se va todo a la mierda, que luego en realidad no, porque podría haberlo hecho muy diferente, pero bueno, con ese grado de experiencia, pues es como sucedió y es como lo supe gestionar. ¿Qué has aprendido de esa situación? Porque como tú bien dices, ese sueño que tú tenías Exacto. se desvaneció por algo que no dependió de ti, pero esa situación se puede gestionar de muchas formas. De muchísimas. De muchísimas. ¿Qué lección sacas de eso? Pues por una parte te voy a decir que agradezco mucho haber vivido esa experiencia, ya que me hizo replantearme muchas cosas y mirar ahora mismo pues, mi vida desde una perspectiva muy diferente. Creo que se puede aprender mucho de las situaciones, especialmente de aquellas en las que nos damos una buena hostia, porque esto es lo que se aprende realmente. Total. Y sobre todo porque te enseñan a levantarte y esas lecciones que aprendes cuando te levantas, tío, son muy, muy importantes. El saber cómo reinventarte, el saber cómo darle la vuelta a la situación. E incluso una cosa que muy poca gente cae es, sobre todo en esta situación, es una situación jodida para todo el mundo, aprovéchala. Porque no estás tú jodido, está todo el mundo jodido. Yo, de hecho, seguía a varios competidores muy cercanos, en este sentido pues lo seguía mucho, y vi cómo ellos tomaban ese camino que yo no tomé, que fue precisamente perseverar, ser constantes y no rendirse. ¿Qué pasa? ¿Qué porcentaje hizo eso? Pues en cuanto todo se recuperó y todo volvió a la normalidad, pues imagínate, tío. O sea, Esa gente estaba ahí, había seguido dando el eso callo es, y lo eso es, petó. eso es. Siguió confiando, siguió trabajando. Me gusta mucho esto que has comentado porque sí que es cierto que este tipo de situaciones las podemos tomar desde lo negativo, irnos a la mierda y destrozarnos, o tomarlo de otra manera, intentar ver lo positivo, salir más fuertes de esta situación y entender que al final, para ser capaces de valorar lo bueno de la vida y hacernos fuertes, tenemos que pasar por esos momentos más duros, por esos momentos en los que la vida nos da una hostia, pero nos pone en nuestro lugar y nos dice: hey chaval, tú puedes hacer esto, puedes hacer mucho más, puedes salir de aquí, confía en el proceso, trabaja duro, Eso es. que todo llega. Y entonces eso te llevó, entre otras cosas, también al desarrollo personal que ahora mismo tienes, ¿no? Y adentrarte en todo este mundo de... Exacto, o sea, me hizo aprender muchísimo. De hecho, bueno, para sincerarme, en ese momento yo entré en depresión, o sea, pero depresión real, ¿vale? Porque no supe gestionarlo y a su vez eso me hizo aprender mucho e interesarme muchísimo por todo lo que es el crecimiento personal, todo este mundillo que me apasiona, sobre todo porque, joder, es ese proceso en el que alguien trata de mejorar su versión. Tío, es un proceso muy bonito, la verdad. Total. Al final, lo físico está muy bien. Un buen físico te da disciplina, Exacto. te da confianza en ti mismo, pero si esto no está trabajado, da igual el cuerpo que haya que... Ya que estamos hablando de esto, tío, quería comentar algo. Y es que hablamos de que la química es mala. Es cierto, o sea, la química es una mierda. Pero yo con 18, 19 años tenía, digamos que mis influencias sociales no eran precisamente las mejores, ¿vale? Ellos tampoco tienen una vida muy saludable, en el sentido de, ya sabes, porretes, alcohol. Yo en ese momento estaba empezando a plantearme pues, el tema de la competición, que si utilizaba química, que si no, decidí que sí. Pero es curioso porque la vía que ellos eligieron también utilizaba drogas, pero de forma muy diferente. Yo llegué a un punto en el que tuve que decidir alejarme de todas esas influencias sociales. Me aparté de cualquier tipo de hábito, ya me entiendes, no drogas, nada de, ¿sabes? No alcohol, no fiestas. Y en cierto modo, yo sigo creyendo que a mí me salvó la vida un poco el estilo de vida que elegí.
Quizás no el más saludable, quizás. Pero sí que es cierto que de la otra forma, si yo no hubiese tenido ningún tipo de objetivo en mi vida en ese momento, pues no sé qué hubiera sido de mí. Porque si hubiera seguido el mismo camino que ellos, no sé qué hubiera sido de mí, tío. Pero Total. yo no estaría aquí. Total. Te lo aseguro. Total. Y también lo curioso de todo esto, que seguro que a ti también te ha tocado vivirlo, es cómo la propia gente cuestiona, critica y muchas veces se sorprende porque tomes determinadas decisiones y, por ejemplo, en tu caso, utilices química, ¿no? Pero también pasa cuando empiezas a preocuparte más por tu alimentación, dejas de comer según qué cosas, empiezas a dejar de hacer según qué planes o dejas de tomar alcohol y empiezas a ser más disciplinado con la rutina, con el gimnasio, con el descanso. Y entonces te preguntan y te dicen, oye, ¿qué te está pasando? ¿Qué estás haciendo? Simplemente por preocuparte, por cuidarte. En cambio, ven súper normal que te atiborres a comida basura, que bebas alcohol a diario y que fumes. Es como, se preocupan de ti cuando te cuidas, pero cuando no te cuidas lo ven normal. ¿Te ha pasado alguna vez? Muchas veces, por Que supuesto. seas el raro por cuidarte, que seas el raro por hacer Sí, ejercicio, por efectivamente. no beber. Claro, pero es que también depende precisamente del círculo, ¿no?, social que tengas. Entonces, por eso nosotros siempre hacemos hincapié, ¿no?, en esto de elige bien tu círculo social. Porque igual son unos colegas de puta madre y te llevas muy bien con ellos, pero sus hábitos son una mierda. Y te van a arrastrar a su mierda de hábitos. O sea, no tengas la menor duda. Sin mala intención, pero lo van a hacer. ¿Entiendes? Entonces, si te rodeas de gente que normaliza ese tipo de cosas, claro, a ti te haría gracia tener ese tipo de hábitos y que de repente tu colega empiece a superar aquellas barreras que tú no puedes superar. Porque no me jodas. ¿A quién le gusta, por ejemplo, estar mal físicamente por sus malos hábitos de alimentación? O sea, ¿quién elige eso conscientemente? Yo creo que lo haces porque no sabes hacerlo de otra forma, no has aprendido a hacerlo de otra forma. No eres capaz de superarte. Dices, joder, ¿qué disciplina tiene esta persona? Pero tú no puedes aplicar esa disciplina, no sabes cómo hacerlo. Entonces, yo creo que va más por ahí. No sé si decir envidia sana o envidia no tan sana, no lo sé. Pero sí que es cierto que dependerá un poco de ese círculo social. Total. Ahora que llevas años ya sin usar química, ¿te planteas en algún momento volver a usar? ¿No? ¿Qué opinión te da Vale, ahora mismo la bueno, voy a química? decir la verdad. Llevo ya bastante tiempo sin utilizar química y he llegado ahora mismo a tener un físico que está, bueno, bastante bien, ¿no?, dentro de mis posibilidades. Eh, Puesto que dejé de competir sin tomar yo la decisión, o bueno, la tomé, pero el caso es que fueron también causas externas. Por tanto, sí me gustaría cerrar esa etapa, sí me gustaría terminar aquello que empecé y para ello quizás pues sí tendría que utilizar química, algo que no me hace gracia, pero si tengo que hacer para cerrar ese ciclo, pues lo haré. ¿Tienes una pequeña herida ahí sin cerrar? ¿Puede ser? Exacto. O sea, no me gustaría dedicarme a esto toda mi vida porque sé las consecuencias que tiene, pero también soy consciente de que, bueno, a día de hoy tengo 25 años, creo que puedo hacer cosas en esto. Es un estilo de vida que disfruto mucho. Toda la disciplina que conlleva creo que la puedo llevar sin ningún tipo de problema. Y lo dicho, o sea, sí, es posible que lo haga. De una manera diferente, teniendo cuidado e intentando sobre todo marcar una entrada y una salida, que es algo que desde mi punto de vista poca gente sabe hacer. Es como el juego, o sea, tienes que tener pues eso, una entrada y una salida. ¿Genera adicción el uso de química en el La gimnasio? genera. En mi caso, yo no tuve ese problema. ¿Por qué crees que no tuviste el problema? Mm, Sinceramente no sé la razón por la que no tuve ese problema, pero sé que no lo tuve. Porque en cuanto dejé de utilizarla, mi físico cambió, vamos, pero vamos, cambió, pero totalmente. Claro, porque dejé de ¿Se puede entrenar. saber cuánto peso perdiste o cuánto ganaste? Pues yo estaba pesando 75 kilos. Magro, seco, Sí, ¿no? sí, o sea, con un porcentaje pues que rondaría el 6% o incluso un poquito menos. Y pues algo así como que perdería 4 kilos, 5 kilos en cuestión de 2 3 meses.
Claro, o sea, hablamos de que alimentación, entrenamiento cero, o sea, todo cero. Claro, y total sedestación porque no podía salir de casa. Ya ves. Claro, fue como un efecto rebote enorme. Claro, claro. Sí. Eso tuvo que ser duro, tío. Continuando, Alex, con el tema química, ¿llegaste a experimentar algún efecto secundario? Sí. Sí. O sea, por ejemplo, ginecomastia. ¿Ginecomastia tuviste? Sí. Porque antes hemos cenado y me has comentado que había gente que te decía que tenías ginecomastia. Sí, típicos haters. Pero además es que es curioso porque lo decían en alguna publicación en la que no estaba utilizando en ese momento química. Pero luego más tarde, cuando utilicé química, no fue en el primero ni en el segundo. Creo que fue en la tercera vez que utilicé, que fue además la última. Sí que es cierto que empecé a tener pues esa molestia, ese... Y, a ver, no fue una ginecomastia como tal, pero sí un principio. ¿Y eso cómo lo solucionaste? Pues tomando un inhibidor precisamente de la aromatasa. Es decir, cuando los estrógenos están a unos niveles más altos, pues se produce precisamente ese agrandamiento, ¿no? de la glándula mamaria. Entonces, ¿qué es lo que produce la ginecomastia? Es decir, con otro fármaco, ¿cierto? Es que no hay otra forma, ¿eh? Ok. O sea, tú vas al médico y bueno, lo que te puede decir es, claro, lo primero, corta este uso, o sea, corta el uso de lo que haces. O lo segundo, pues es precisamente eso, que claro, además es un fármaco que se utiliza en el cáncer de mama. O sea, es que tío, el culturismo es muy loco en ese sentido. Porque es muy loco. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Una pregunta que probablemente mucha gente se haga es, ¿cómo puedes detectar si alguien usa química? ¿Se puede detectar? ¿Tú serías capaz de ver un cuerpo y decir, este tío usa química? Tío, no. Porque hay muchísimas creencias de, si tiene unos hombros en forma 3D, utiliza química. No. Si tiene tal, no. No funciona así. Yo he visto gente natural que dices, utiliza química 100% y no utiliza química. Y están, o sea, que tienen un físico grande, bombeado, definido, porque tú los ves y claro, tú ves la mierda de vida que llevan, o sea, realmente son súper disciplinados con lo que hacen. Y ves a gente, yo mismo he visto muchísima gente a la que he asesorado y demás, que han utilizado química y los ves físicamente y dices, pero, que ese tío entrena. Ya ves. Yo creo que eso pasa porque actualmente tenemos en general los estándares muy bajos. Yo tengo un colega que curra como nadie, no se salta la dieta nunca, entrena como un loco, tiene un físico que tú lo ves y cualquier persona que no lo conozca dirá, este tío usa. Pero es natural, es natural. Y eso es porque hay gente que, como no es capaz de cumplir y no es capaz de realmente esforzarse tanto y conseguir ese físico, se frustra y proyecta en los demás esa frustración. Pero realmente, Exacto. de manera natural, se puede conseguir un fisicazo. O sea, es decir, que nadie se engañe porque se puede conseguir un físico increíble, o sea, yo ahora mismo, de forma natural. No he utilizado nada de química y me dirás, claro, Alejandro, pero lo que utilizas en su día influye en lo que tienes ahora. No tiene por qué influir hasta tal punto de que no se pueda conseguir este físico, ¿vale? Y realmente yo he logrado un físico bastante, para mí y para mis posibilidades, bastante bueno y no he utilizado nada. Te quiero decir, se puede progresar físicamente y mucho, pero lo que hace falta, aparte de disciplina, es paciencia, coño. O sea, no puedes pretender mejorar físicamente y lograr ese físico en 2 años o en 3 años. Hace falta más tiempo. Un chaval que empieza ahora en el gimnasio, si empieza desde el principio, ponte, alguien flaquísimo, Sí. que empieza usando desde el principio química, ¿cuánto músculo podría ganar en un año? ¿En un año? En un año podría ser una bestia, No. por mucha química que use. No, pero porque eso implicaría que esa persona empiece a llevar una nutrición y un entrenamiento a un nivel que es imposible. ¿Por qué? Pues porque ya no hablamos únicamente de ir a entrenar 5 o 6 días a la semana,
sino aplicar los entrenamientos de una forma inteligente. Aprender a ejecutar una técnica correcta. Esto es como, por ejemplo, un atleta, por ejemplo, atletismo, que lleva un año entrenando, no va a poder exprimirse en sus entrenamientos igual que un tío o una tía que lleva 5, 6 o 7 años entrenando. Lógicamente, el entrenamiento va a ser mucho más efectivo en el segundo caso. ¿Por qué? Pues porque te has familiarizado con una serie de técnicas, ya sea, pues, por ejemplo, soltamiento de vallas o lo que sea, pero te has familiarizado con una técnica, por tanto vas a aprovechar mucho mejor cada entrenamiento. Es un ejemplo. Total. Con la nutrición pasa igual. Al final, cada uno pues tiene que ir poco a poco aprendiendo a compaginar el hecho de llevar la nutrición con salir, con quedar, con trabajar, ¿no? Con muchas cosas, con estudiar. Entonces, ese tipo de cosas, esto es lo que realmente marca la diferencia. Y es cuando llevas 2, 3 años compaginando la rutina del gimnasio, tal cual, con todo esto de, pues bueno, con la vida en general, ¿no? Con tus hábitos, con tus obligaciones, es cuando realmente aprendes a hacer las cosas y realmente, pues sí que hay una mejora. Pero una persona que empieza desde un principio tendría tanto que incorporar, ¿sabes? A nivel de conocimientos, a nivel de técnica, a nivel de disciplina, que por mucho que usase, no lograría aprovechar todo esto y por tanto el resultado, pues no, una bestia no sería. Tema, ¿cómo afecta al aparato en sí? Es decir, Esta es una ¿el uso de pregunta química traviesa, ¿eh? hace que te encoja el tamaño del pene o de los testículos? ¿Sí o no? A ver, yo no lo sé, pero porque la tengo pequeña de por sí. A Vale. ver, no, escucha. Realmente es... a ver, no es cierto eso de que te encoge como tal, o sea, eso no es cierto, ¿vale? Joder, me sale la palabra. Es una... ¿Es un mito? Es un mito, coño. Es un mito, no es cierto. Lo que sí es cierto es que la gente no tiene ni puta ¿Te has idea, puesto tío. nervioso con esta pregunta o qué? No, o sea, de hecho, fíjate que he contado algo que no se suele decir. Lo tengo así. No, es broma. El caso es que... No pasa nada, somos Team Sangre. Sí, Eso, eso ya es de ley. bueno, el caso. Voy a responderla, ¿vale? Y quería romper un poquito el hielo. El caso. Sí que es cierto que hay un... O sea, a nivel de gónadas, a nivel de testículos, hay un encogimiento, eso sí que es cierto. ¿Lo ¿vale? notaste? ¿Tú lo llegaste a experimentar o no? No. O sea, no lo suficiente. No algo como para decir, hostia, no. Pero sí que es cierto que a nivel de testículos hay un encogimiento. Pero no, a nivel de... Y a nivel funcional, ¿rindes igual? A nivel funcional, rindes igual, no, rindes más. ¿Rindes más? Rindes más. Tus niveles de esos son más altos. ¿En qué sentido lo notaste? Joder, Sí, pues... se puede entrar en... Bueno, eso Pues, ya... a ver, tú imagínate, o sea, ¿tú cómo sueles rendir? O sea, tú de normal rindes bien. Yo medio, yo es que poco cardio, tío. Poco cardio. Vale, pero tú imagínate un día que te pillan que estás a tope. Rindes bien, ¿no? Y claro, pues te cuesta un poco recuperar, lo típico. ¿No? La curva de recuperar. Estamos hablando de entrenamiento A o de ver, sexo, no, bro. escucha, la cosa es que te cuesta menos recuperarte en todo. Sí. O Pues, sea, digamos que puedes hacer más series, ¿no? lo que engancha de esta mierda, lo que engancha la química precisamente es que entrenando, entrenas como una bestia. Pero no solo entrenando, es en general. Eres una bestia en general. Eres una bestia, tío. Ya ves. ¿Recomiendas el uso Ay, a alguien que esté planteándose usar química? No, jamás. ¿Por qué? Creo que es un error utilizar química. De hecho, una de las cosas que más controversia me produce a nivel personal es precisamente eso, que si yo en algún momento decido utilizarla para hacer eso que he contado, que es volver a competir y cerrar ese ciclo que en un momento abrí, me jode porque doy ese ejemplo, tío, y es algo que no me gusta. Porque no comparto eso. No lo comparto. Creo que hay muchísimas formas de hacer las cosas. ¿Y no te planteas, perdona que te corte, competir de forma natural?
Sí me, Porque, lo, porque también hay esa vía. sí me lo he planteado. ¿Y por qué no lo haces? Pues es una buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Pero realmente tengo que mirar todo bien. Porque aún no tomo una decisión como tal. Pero seguramente sea porque creo que la vía en la que podría obtener unos mejores resultados sería en federaciones que no son estrictamente naturales. O sea, ya Pero hablo a nivel de resultado, ¿vale? personalmente creo que el problema con el culturismo, y esto tampoco os lo toméis como la verdad porque no soy experto en el tema, es que cuando tú compites de forma natural, nadie te asegura que todos los competidores vayan limpios o no hayan usado, porque al final una sustancia en tu cuerpo puede durar X tiempo, entonces es difícil detectar qué persona ha A usado o no. ver, Por lo en tanto, esto, tío, no te sé decir. El otro día tuve una conversación con una persona que me comentaba acerca de que había una multa, tal. La verdad no tengo ni idea. sí, lo de la multa lo conozco. Sí, Es sí, decir, sí. en X O sea, federaciones, no vamos a entrar en yo te lo tema, te digo hacen porque firmar. esto sí que es una cosa que te puedo comentar un poco, ¿vale? Acerca de ese tiempo de detección, ¿vale? O sea, el tiempo que, que la sustancia pues está en sangre y se puede detectar. Realmente la gran mayoría de sustancias se detectan. Y las que no se detectan no van a hacer ese papel que realmente quieres que hagan. O sea, no te van a hacer ganar. No sé si me entiendes. Entonces, o por lo menos, eso es lo que yo sé a día de hoy, ¿vale? Que igual se me escapa algo. Pero yo creo que en general, sí que podría ser fácil. Lo único sí que es cierto, claro, las pruebas antidoping son muy caras. No sé muy bien cómo se lleva todo eso, no sé hasta qué punto tiene legitimidad lo que decimos. Es que todos los atletas sean estrictamente naturales y se pueda garantizar. Eso no lo sé. No sé hasta qué punto. Pero sí que es cierto que hay atletas que los ves y dices, no me jodas, tío. O sea, hay atletas que los ves en una muy buena condición física. Sí, eso en redes pasa y es una realidad. Gente que utiliza y que dice que no utiliza. Claro, 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 por eso digo. Por eso digo. Más allá de la química, Alex, ¿cuál es tu mensaje al mundo? Es decir, para que la gente no se quede únicamente con que has usado química, que eso es algo que, por lo que quise traerte, porque considero que es un tema interesante, que hay mucho desconocimiento, que hay mucho tabú, mucho mito que le rodea, y muchos chavales pueden que se estén planteando el usar, y al final aquí queremos contar la realidad, ni incentivarlo, ni mucho menos. Ya sabéis mi punto de vista al respecto y siempre voy a poner la salud por encima de todo y no considero que sea necesario usar nada, más que con trabajo y disciplina se puede conseguir un buen cuerpo, pero queríamos mostrar esta realidad y quiero saber, pues eso, lo que tienes para contar al mundo y cuál es tu mensaje hacia los que nos escuchan. A ver, yo creo que el mensaje que realmente me gustaría transmitir es que a veces nos podemos encontrar en una situación en la que no sabemos cómo salir y eso realmente puede ser súper frustrante porque, joder, tenemos esa necesidad de cambiar nuestra vida. A veces nos apetece incluso decir, venga, nos piramos de aquí, o sea, nos vamos lejos, huimos del problema. Pero realmente ese tipo de situaciones, el saber afrontarlas, el saber crecer a nivel personal y el saber aprender de esos errores y reinventarse, pues es precisamente eso lo que te lleva a una nueva situación, a un nuevo estilo de vida, ¿no? A nuevas oportunidades. En este caso es lo que a mí me pasó. Eh, Partí de un punto en el que estaba a punto de lograr algo bastante grande para mí, bastante importante para mí, a un punto en el que dije, mierda, ¿qué cojones estoy haciendo en mi vida, tío? O sea, 2 años más tarde estaba trabajando de camarero, que no pasa nada, pero, joder, no era un trabajo que me hacía feliz, no era un trabajo en el que yo me sentía realmente realizado. Y había dejado de lado todo aquello que me gustaba. Sí que es cierto que seguí formándome y seguí interesándome por el tema del desarrollo personal y intentando crecer, ¿no? En ciertos aspectos. Pero
coño, en general, pues sí que es cierto pues que dije, ¿qué coño hago aquí? Y a veces hay que reinventarse y ver, bueno, estoy aquí, ¿cómo puedo sacar partido a esta situación? ¿Cómo puedo hacer para levantarme y ganar, ¿no? Con todo esto. Pero también conocí mucha gente en el camino precisamente que se encontraba en ese punto, pero con un pensamiento muy diferente. Y es el pensamiento de, bueno, estoy aquí porque no valgo. Bueno, estoy aquí porque no sé hacer otra cosa mejor. Porque no puedo superarme. No puedo hacer nada mejor. Y es como, tío, claro que puedes. O sea, propóntelo y hazlo. Lo vas a hacer. ¿Cuál es el problema? Que ni siquiera confías tú en ti mismo. ¿Cómo lo vas a hacer? Por eso creo que un mensaje importante. Hostia, a mí me gusta mucho el fitness y lo he vivido siempre, bueno, como tú, pues es creo una rutina cojonuda para crecer como personas, porque nos obliga a mejorarnos, a superar a veces ese umbral, ¿no? de dolor, esa superación. Y es una muy buena forma de empezar si no sabes cómo lograr un cambio en tu vida. Total. Si tú lo dijeras a alguien que está en una situación así, una situación de mierda, que no está contento, no está satisfecho, oye, ¿cuál es el primer paso que puedo dar? ¿Qué es lo primero que puedo hacer para cambiar? ¿Tú qué le dirías? O sea, ¿qué hábito puedo cambiar? ¿Qué es lo primero? El primer paso. ¿Cuál? El primer escalón. ¿Qué harías? Entrena. Muévete, tío. Empieza a hacer entrenamiento. Muévete. Haz lo que sea, pero muévete. Entrena y ya después vamos poco a poco escalando cosas, pero tú entrena. Ya verás que cuando entrenes y lleves 3 meses, cambias tu físico, cambias tu autoestima, cambias la percepción de ti mismo, cómo el resto te percibe, porque va con ello. Ya verás que poco a poco van saliendo cosas y poco a poco vas confiando más. Pero lo primero es eso. Total. Por lo menos para nosotros, que al final es lo que promocionamos, ¿no? Un estilo de vida saludable y el entrenamiento. Brutal, tío. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Pues en @AlejandroBolea en Instagram y dentro de poquito estaré en YouTube dando caña en un canal que se llama Un Plan a Medias. Ojito, ¿eh? Un plan a medias, esto tío. es exclusiva, ¿no? O sea, es cierto porque es así. O sea, acabo de contar pues un poco también mi historia y es así como lo siento, así que en exclusiva, exactamente. Bueno, gente, Así que, bueno. espero que os haya molado. No sé cómo habrá salido todo esto. Surgió de... El otro día estábamos Exacto. tomando una copita y cenando y dijimos, tío, esta conversación está siendo la hostia, ¿por qué no lo grabamos y lo compartimos con nuestra gente? O sea, queríamos grabar algo real. O sea, para nada ha estado improvisado. De hecho, yo le dije a Borja, tío, pásame las preguntas, no seas cabrón. Y Borja me ha dicho que no, tío, no te las paso. O sea, ha sido algo que realmente queríamos compartir de manera totalmente sincera. Así que yo creo que así ha sido, ¿no? No sé, dependerá de vosotros que haya más partes, que traiga más invitados, incluso me podéis decir vosotros a quién os gustaría ver. No tiene nombre todavía, no sé si va a ser podcast, no, tengo alguna idea en mente, de hecho el otro día sacamos una, pero no lo quiero catalogar como tal porque no sé qué va a salir de todo esto, simplemente hemos probado, hemos pasado a la acción y... Nada, tío, para mí ha sido la hostia. Oye, tío, te lo agradezco, un placer. espero que hayas estado a gusto. Yo a gusto, tú. Y yo de puta Sí. madre, tío. Pues ya está. Me ha encantado. Nos vemos. Chao.